Hola, mi nombre es Riley Johnson. Soy profesora y madre, una persona común como muchas otras que lleva su vida entre el trabajo, la crianza de los hijos y la fe. Siempre me consideré una persona de principios sólidos, alguien que vive para servir a Dios y a mi familia. Aparentemente, mi vida era perfecta. Casada con un hombre maravilloso, madre de 2 hijos adorables y dedicada a mi comunidad religiosa. Pero por dentro había algo que trataba de esconder de todos, incluso de mí misma. Era algo simple, inofensivo, algo que hacía en silencio, pero que me causaba una profunda culpa y una sensación constante de desconexión con mi fe: la masturbación. A veces parecía una válvula de escape, algo sin importancia. Pero la verdad es que, por más que tratara de ignorarlo, ese hábito me alejaba de lo que más valoraba: mi relación con Dios. Sabía que ese secreto estaba mal, pero no sabía cómo dejarlo. Y esa lucha interna me acompañaba todos los días, carcomiéndome por dentro. Todo ocurrió una noche cualquiera. Estaba en casa después de otro largo día de trabajo y responsabilidades. El cansancio me dominaba, pero algo no estaba bien conmigo ese día. Sentía un malestar creciente, una presión en el pecho que no desaparecía. Era como si mi alma intentara decirme algo, alertarme. Me acosté más temprano de lo normal, con la esperanza de descansar, pero la sensación de inquietud solo aumentaba. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. El sueño vino pesado, pero no de la manera tranquila que esperaba. Lo que viví esa noche cambió mi vida para siempre, y es sobre eso que quiero compartir con ustedes ahora. Algo sucedió mientras dormía, algo que, hasta hoy, apenas puedo entender. Algo que me llevó a un lugar al que nunca imaginé llegar, y que me hizo ver mi vida de una manera que nunca pensé que fuera posible. Esa noche, algo raro ocurrió mientras dormía. Fue como si el tiempo se detuviera. Primero, sentí que algo me tiraba de mi cuerpo, una sensación extraña de flotación, como si mi ser se despegara lentamente de mi carne. Mi corazón latía con fuerza y en un parpadeo me vi a mí misma, flotando sobre la cama, observando mi propio cuerpo. No sentí miedo en ese momento, solo una extraña paz, una calma que no encajaba con la naturaleza de lo que estaba sucediendo. Miraba mi cuerpo como si fuera una figura ajena, distanciada, sin vida. De repente, una oscuridad densa me envolvió, como si todo a mi alrededor se hubiera desvanecido en una niebla espesa. No era la oscuridad común que uno espera en la noche. Era profunda, infinita, como un vacío que parecía engullirme por completo. Y allí, en esa oscuridad, escuché una voz que parecía provenir de todas partes, pero que al mismo tiempo parecía estar dentro de mi mente. Era suave y poderosa, una voz que no podía ignorar. La voz me llamó por mi nombre: Riley. En ese instante, el miedo comenzó a apoderarse de mí. No sabía quién o qué estaba hablándome, pero algo en mi interior me decía que debía seguir esa voz. Algo en ella me parecía familiar, reconfortante. Al seguir la voz, una luz apareció en la distancia, una luz cálida, brillante, que me atraía hacia ella. No tenía forma definida, pero sabía que debía acercarme. Cada paso que daba hacia esa luz me llenaba de una sensación indescriptible, como si todo lo que había hecho en mi vida, todos mis errores y aciertos, se estuvieran reuniendo en un solo lugar. El camino hacia esa luz no estaba marcado por ningún sendero, pero de alguna manera sabía hacia dónde ir. Al llegar, vi una figura. Al principio no pude distinguirla bien, pero al acercarme más, comprendí quién era. La figura era Jesús. Estaba ahí, mirándome con una expresión de amor y compasión. No era como las imágenes que uno ve en las iglesias. Él estaba presente de una forma tan real, tan pura, que mi alma lo reconoció al instante. Al verlo, una paz indescriptible llenó mi ser,
como si toda la carga que llevaba sobre mis hombros desapareciera de repente. Jesús me miraba con una ternura que no podía comprender, pero que sentía profundamente. No dijo nada al principio, solo me observó, como si esperara que yo entendiera algo. A medida que su mirada se profundizaba, sentí una conexión con él que trascendía todo lo que había conocido en mi vida. Era como si, en ese instante, mi alma estuviera desnuda, expuesta, no solo ante él, sino ante mí misma. Y fue entonces cuando comenzó a mostrarme mi vida, sin palabras, sin gestos, solo una visión. Vi mi infancia, mis años de adolescencia, cada momento de mi vida como una película que pasaba ante mis ojos, pero de una manera tan vívida, tan real, que pude sentir lo que había sentido en esos momentos. La vergüenza, el miedo, la culpa, los momentos de alegría, todo se mezclaba en esa visión. Recuerdo que mi respiración se aceleró cuando comencé a ver las decisiones que había tomado. Cada una de ellas, incluso las más pequeñas, aparecían ante mí como si fueran las más importantes. Lo que más me impactó fue ver cómo las pequeñas fallas, las cosas que había considerado insignificantes, como mis pensamientos ocultos y mi hábito secreto, construyeron un muro entre yo y Dios. Vi con claridad cómo cada vez que elegía un camino que no era el que Él deseaba para mí, me alejaba más y más. Cada vez que cedía a la tentación, cada vez que justificaba algo que sabía que estaba mal, era como si una capa de oscuridad se formara alrededor de mi ser. El sentimiento de culpa que había llevado durante tanto tiempo comenzó a hacer sentido. Jesús no me culpaba, pero podía sentir su dolor. Y, en ese momento, me di cuenta de que las decisiones que tomaba no solo afectaban mi vida, sino mi relación con Él. De repente, algo que siempre había considerado trivial, como mi lucha interna con la masturbación, se convirtió en una barrera tangible, una grieta en mi alma que me separaba de la paz que tanto deseaba. En ese momento, algo extraño sucedió. Una sombra oscura emergió de entre la luz y se acercó a mí. Sentí una presión en el aire, una sensación de frío que cortaba mi piel. Sabía quién era antes de verlo completamente. Era Satanás, el acusador. Su presencia era imponente, su figura oscura y distorsionada, como si estuviera hecha de las sombras mismas. Podía ver su sonrisa malévola y aunque no pronunciaba palabra alguna, podía sentir su voz en mi mente. Me acusaba de todo lo que había hecho mal en mi vida, señalando cada error, cada debilidad, cada momento en el que había fallado. Me hablaba de mis pecados como si fueran montañas que no podría escalar jamás. Cada palabra que decía me hundía más en la desesperación, en la sensación de que no había retorno, de que estaba perdida para siempre. Lo peor de todo era que por un momento lo creí. Me sentí pequeña, vulnerable, atrapada en las garras de mi propia culpa. Pero, en medio de la oscuridad, sentí una mano cálida sobre mi hombro. Era Jesús, quien me miró con ojos llenos de compasión. Jesús no dijo nada en ese momento, pero lo entendí todo. No me culpaba por mis errores, ni por las decisiones equivocadas que había tomado en mi vida. Su amor por mí era más grande que todo lo que había hecho mal. Satanás, al ver que no podía tocarme, desapareció en la oscuridad de donde había venido. Jesús me miró de nuevo, y por primera vez en mi vida sentí una paz profunda, como si todo el peso de la culpa y el miedo se desvaneciera. Él no me exigía perfección, no me condenaba. Me ofrecía algo mucho más valioso, la oportunidad de cambiar, de ser transformada, de acercarme nuevamente a Dios con un corazón limpio. Era un camino de redención, de perdón y sanación, pero solo si yo lo aceptaba. En ese momento, entendí que no era mi lucha la que me definiría, sino mi disposición a rendirme ante Él, a dejar atrás mis propias justificaciones y entregarme a su voluntad.
Con cada palabra de Jesús, una carga invisible se levantaba de mi alma. Sentí que el peso que había llevado durante tantos años comenzaba a desvanecerse, como si estuviera soltando un fardo que no sabía que podía dejar ir. A medida que él hablaba, la luz que lo rodeaba se expandió, envolviéndome por completo. No era una luz cegadora, sino una luz cálida, suave, que parecía tocar cada rincón de mi ser. Me sentí aceptada, tal y como era, no por mis logros ni por mi perfección, sino por la gracia inmensa de su amor. Jesús me ofreció la paz que tanto había anhelado, y aunque todavía sentía remordimientos por mis fallas, entendí que Él no estaba allí para señalar mis errores, sino para ofrecerme un camino hacia la sanación. Me mostró en ese instante que todos los momentos de mi vida, incluso los más oscuros, podían ser redimidos. La culpa que había arrastrado no era más que una sombra, y esa sombra estaba comenzando a desvanecerse ante la luz de su perdón. La visión comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de que todo desapareciera por completo, Jesús me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Riley, tu vida no está definida por tus errores, sino por el amor que decides aceptar y compartir. No tienes que cargar con este peso. Te he mostrado el camino de la transformación, pero ahora te toca a ti seguirlo. La redención no es algo que se obtiene, sino algo que se vive. Las palabras resonaron en mi corazón con tal intensidad que no pude evitar sentir una profunda gratitud. Sentí como si una parte de mí, la que estaba perdida, finalmente hubiera encontrado su lugar. La sensación de vacío que me había acompañado por tanto tiempo, aquella sensación de desconexión con mi fe, comenzó a desaparecer, como si nunca hubiera existido. Era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para vivir de acuerdo con la verdad que acababa de descubrir. De repente, la luz se desvaneció completamente y me encontré de nuevo en la oscuridad. El vacío regresó, pero esta vez no era tan aterrador. Sentí que algo dentro de mí había cambiado, que ya no estaba sola en ese espacio. La voz de Jesús seguía resonando en mi mente y no podía dejar de pensar en lo que había vivido. La sensación de paz que había experimentado me envolvía aún, como una manta cálida que me protegía, pero al mismo tiempo me sentía desorientada. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que todo esto había comenzado, ni cómo había llegado allí. Solo sabía que había vivido una experiencia que no podía ignorar. Mi cuerpo estaba lejos de mí, en un hospital, y mi alma había recorrido un viaje que me había transformado de una manera que no entendía por completo. Pero sabía, con toda certeza, que nunca volvería a ser la misma. Mi conciencia volvió lentamente a mi cuerpo. Sentí un tirón, una presión como si algo estuviera empujándome de vuelta. Era como si me estuvieran devolviendo a mi vida, pero con una nueva perspectiva. Abrí los ojos y la luz del hospital me cegó por un instante. Mi corazón latía rápido, como si todavía estuviera tratando de entender lo que había sucedido. Estaba en una cama, rodeada de máquinas y de un personal médico que me observaba con preocupación. No podía decirles lo que había vivido, porque sabía que ellos no entenderían. No podía describirles lo que había sentido, las imágenes, las voces, la paz. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Cuando me incorporé en la cama, sentí una fuerza interna, como si una energía nueva recorriera cada fibra de mi ser. Sabía que mi vida iba a tomar un rumbo diferente a partir de ese momento. La culpa ya no me atormentaba, el vacío ya no me definía. Había experimentado algo profundo, algo que me había devuelto la conexión con Dios. Pero mi viaje de redención acababa de comenzar. Al despertar, una sensación de serenidad invadió todo mi ser. Me sentía renovada, como si hubiera recibido una segunda oportunidad para vivir. A pesar de la confusión, entendía que mi vida debía tomar un nuevo rumbo. La culpa que había arrastrado durante años
ya no me perseguía, pero al mismo tiempo había un profundo sentido de responsabilidad en mí, un llamado a hacer algo con esta experiencia. Sabía que no podía guardarla solo para mí. Necesitaba compartir lo que había vivido, transmitir la esperanza que ahora sentía en mi corazón. La vida que llevaba hasta ese momento, con todas sus obligaciones y perfecciones superficiales, ya no era suficiente. Quería más. Quería vivir de una manera genuina, sin esconderme detrás de mis inseguridades o de mis pecados ocultos. La experiencia me había mostrado que la verdadera transformación venía de la rendición, de dejar ir lo que no servía y abrazar lo que Dios tenía para mí. Pasaron los días y comencé a contarle a algunas personas cercanas lo que había vivido. Empecé con mi esposo, quien me miró con sorpresa cuando le hablé sobre mi experiencia en el hospital. Al principio pensó que estaba delirando o que mi mente había jugado una mala pasada. Sin embargo, a medida que me escuchaba, comenzó a notar el cambio en mí. No era solo mi forma de hablar lo que había cambiado, sino algo más profundo. Algo que solo los que habían experimentado una transformación real podrían identificar. Empecé a asistir con más frecuencia a la iglesia, no por obligación, sino por un deseo genuino de conectar con Dios de una manera auténtica. Sentí una paz que nunca había sentido antes, como si cada oración, cada canto, cada palabra de la Biblia tuviera un nuevo significado. Mi relación con Dios ya no estaba basada en el miedo o la culpa, sino en el amor y la confianza. El tiempo pasó, y aunque la vida continuó con sus desafíos, me sentí más equipada para enfrentarlos. Sentía que de alguna manera mi relación con mi fe había sido restaurada y con ello mi sentido de propósito. La culpa que una vez me atormentó, especialmente por mis pensamientos y comportamientos ocultos, se desvaneció casi por completo. No es que las tentaciones desaparecieran de inmediato, ni que mi vida fuera ahora perfecta, pero había una fuerza en mí que me impulsaba a ser mejor cada día. Aprendí a mirar mi pasado con compasión en lugar de condena, entendiendo que todos cometemos errores, pero que eso no define quiénes somos. La visión que tuve de mi vida, de mis decisiones, me hizo comprender que el proceso de redención es continuo, que no es algo que se alcanza de una sola vez, sino que es un camino diario, un acto constante de rendición y aceptación. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a una mujer sentada en una banca, sola, mirando al horizonte con una expresión triste. Algo en su mirada me recordó a la persona que fui antes de mi experiencia, perdida en mis propios miedos y culpas. Decidí acercarme a ella, sin saber muy bien por qué, pero sintiendo que debía hacerlo. Me senté a su lado y con voz suave le pregunté si quería hablar. Ella me miró sorprendida, pero algo en su mirada cambió, como si necesitara a alguien con quien compartir su dolor. La mujer comenzó a contarme su historia, cómo se sentía atrapada en su propia culpa, cómo la vida le había mostrado lo peor de ella misma, pero no podía encontrar la manera de liberarse. Mientras la escuchaba, sentí una conexión profunda con ella. Todo lo que había vivido, todas las lecciones que había aprendido, se cristalizaron en ese momento. Sabía que no podía curarla con palabras, pero sentí que podía compartir con ella la paz que había encontrado. Le hablé de la redención, de la gracia, de la transformación que ocurre cuando nos rendimos ante Dios y dejamos ir el peso del pecado. Ella me escuchó en silencio, sus ojos llenos de tristeza, pero también de esperanza. Algo en su expresión comenzó a cambiar cuando le hablé de mi experiencia, de cómo había sentido la presencia de Dios en un momento de total desesperación, y cómo, al aceptar su perdón, pude empezar a sanar. Cuando terminé de hablar, la mujer me miró con una mezcla de gratitud y asombro. No me dijo nada, pero sentí que había tocado una parte de su alma, una parte que tal vez ni ella misma conocía.
Me levanté de la banca y antes de irme, le tomé la mano. «Recuerda», le dije, «no estás sola. Siempre hay un camino de vuelta, por difícil que parezca». Aunque no pude ver si esa conversación cambió su vida, su mirada de agradecimiento se quedó conmigo por mucho tiempo. Fue una de esas pequeñas interacciones que, aunque sencillas, pueden tener un impacto profundo en alguien. La experiencia que viví me llevó a comprender que la redención no solo se trata de encontrar paz para uno mismo, sino también de ayudar a otros a encontrarla. Comencé a involucrarme más en mi iglesia, compartiendo mi testimonio con otros, no con el afán de ser el centro de atención, sino con la esperanza de que mi historia pudiera servir de luz para quienes pasaban por luchas similares. Con cada persona a la que ayudaba, sentía que mi vida tomaba un nuevo propósito. No podía cambiar el pasado, pero podía ser un instrumento de transformación para el futuro. A través de la enseñanza y del testimonio, sentí que mi misión se estaba clarificando. Ya no era solo una madre y una esposa, era una mujer que había experimentado la gracia divina y deseaba compartirla con el mundo. Cada día, cada paso, me acercaba más a ese propósito que sentía en lo más profundo de mi ser. Al principio, me resultaba difícil hablar abiertamente sobre lo que había vivido. A pesar de la paz que sentía en mi corazón, aún existía el temor de ser juzgada, de que las personas no creyeran en mi experiencia o la consideraran una ilusión. Pero poco a poco, fui entendiendo que lo importante no era lo que los demás pensaran, sino lo que yo sabía en lo más profundo de mi ser. Y sabía que lo que había experimentado era real. A veces, la vida nos da lecciones de formas que no podemos comprender completamente en el momento, pero todo lo que viví tenía un propósito, y ese propósito era darme una nueva perspectiva sobre la vida, sobre el perdón y sobre la redención. Aprendí que el camino hacia Dios no es recto ni fácil, pero es el único que puede llenarnos de paz verdadera. Cada vez que compartía mi historia, sentía que la carga que había llevado se aligeraba aún más. No necesitaba esconderme, no necesitaba sentirme avergonzada por mis luchas internas. Había encontrado la libertad al rendirme ante Él y aceptarlo en mi vida. Lo que más me impactó fue la reacción de las personas que me escucharon. Algunas se sintieron inspiradas, otras al principio no sabían cómo reaccionar, pero había algo en mis palabras que tocaba sus corazones. Empecé a recibir mensajes de personas que, al igual que yo, luchaban con sus propias sombras, con sus propios miedos y culpas. Algunos me escribieron para decirme que, después de escuchar mi testimonio, sentían que había esperanza para ellos. Eso me hizo darme cuenta de que lo que había vivido no era solo para mí. Era algo que podía compartir con otros, algo que podía ayudar a sanar a otras personas. No se trataba solo de mi experiencia, sino de mostrar a los demás que el camino hacia la sanación y la paz estaba abierto para todos, sin importar cuán perdidos o rotos se sintieran. La sensación de estar en paz conmigo misma y con Dios creció cada vez más. Cada día que pasaba, entendía más profundamente la importancia de la transformación interna. Ya no era solo sobre cambiar el comportamiento o corregir mis errores, era sobre una renovación del corazón. Me di cuenta de que la verdadera lucha espiritual no era solo contra el pecado, sino contra la desconexión que uno puede sentir con su Creador. Esa desconexión era lo que me había mantenido atrapada en la culpa y la vergüenza durante tanto tiempo. Pero ahora, con el perdón que Jesús me había ofrecido, sentía que podía acercarme a Él sin miedo, sin barreras. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que mi vida había cambiado sin que yo me diera cuenta. Antes pensaba que mi identidad estaba ligada a mis errores, pero ahora sabía que mi identidad estaba en Él, en su amor incondicional.
No importaba lo que había hecho o dejado de hacer, lo que importaba era la voluntad de seguir adelante y aceptar la gracia. Mis relaciones también comenzaron a mejorar. Con mi esposo experimentamos una cercanía renovada, una intimidad basada en la verdad y en la aceptación mutua. Con mis hijos me sentí más presente, más amorosa, porque había aprendido a ser más compasiva conmigo misma. La redención no solo sanó mi relación con Dios, sino también con las personas que amaba. Ya no veía a los demás como expectativas que no podía cumplir, sino como seres humanos imperfectos, al igual que yo, que merecían amor y perdón. Cuando miraba a mi familia me sentía llena de gratitud. En cada sonrisa de mis hijos, en cada gesto de mi esposo, veía la misericordia de Dios. Esa fue la verdadera transformación. No fue un cambio instantáneo, sino un proceso gradual de liberación y aceptación. Y al mirar hacia atrás, veía cómo cada paso me había llevado a este punto, a este lugar de paz. El impacto de mi experiencia fue más allá de lo que había imaginado. Con el tiempo, comencé a involucrarme en grupos de apoyo, compartiendo mi historia con otros, que como yo, luchaban con su fe y sus errores. Lo que descubrí fue que no estaba sola. Cada persona con la que hablaba tenía su propio dolor, su propia carga, pero también un deseo profundo de sanar. Me di cuenta de que mi viaje de redención no era solo mío, sino parte de una historia más grande, una historia que conecta a todos los seres humanos en su búsqueda de la paz y el perdón. Cuando ayudaba a los demás a encontrar ese camino, sentía que algo dentro de mí también sanaba. Mi experiencia me había transformado, pero también me había mostrado la importancia de la comunidad, de cómo nos sanamos y nos fortalecemos mutuamente. Mi vida antes de ese día en el hospital parecía tan distante como si perteneciera a otra persona. A veces me encontraba mirando atrás, recordando cómo me sentía atrapada por mis propios miedos y dudas. Pero ahora, con cada día que pasaba, mi corazón estaba más en paz. Sabía que mis errores no me definían y que la verdadera libertad venía al aceptar mi humanidad con todas sus imperfecciones. Ya no me sentía perdida ni vacía. Sabía quién era, sabía quién me amaba y sabía que mi vida tenía un propósito. El miedo a ser juzgada por los demás desapareció porque, al final, lo único que realmente importa es lo que Dios piensa de mí. Y Él me había mostrado que, a pesar de mis fallos, yo era digna de su amor. La transformación que viví me hizo replantear completamente la manera en que veía la vida y mi fe. Aprendí a apreciar los momentos pequeños, esos que antes pasaba por alto en mi afán de cumplir con las expectativas de los demás o de perfeccionarme. Ahora entendía que la vida no se trata de ser perfecta, sino de ser fiel en el caminar, de reconocer nuestras debilidades y, a pesar de ellas, seguir adelante. La experiencia también me enseñó que la fe no es algo que se puede imponer a otros, sino algo que se vive, se comparte y se transmite a través de nuestras acciones. Mi fe se volvió más profunda, más real, y empecé a ver las bendiciones en cada aspecto de mi vida, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Me di cuenta de que la verdadera libertad espiritual no tiene nada que ver con evitar los errores, sino con aprender a levantarse después de caer. Cada vez que compartía mi historia, sentía que otros comenzaban a ver el camino hacia su propia redención, y eso me llenaba de una alegría indescriptible. Había encontrado un propósito más grande en la vida, uno que no dependía de la perfección, sino de la capacidad de reconocer y aceptar mis fallos. Las luchas que había enfrentado ya no eran un peso, sino una oportunidad para crecer, y con ese crecimiento vino la paz que tanto había buscado. Ahora no importaba cuántos obstáculos se presentaran, porque sabía que podía enfrentarlos con la confianza de que siempre había un camino hacia la sanación. A medida que el tiempo pasaba, sentía que el propósito de mi vida se iba revelando más claramente.
No solo se trataba de ayudar a los demás, sino de vivir una vida en la que pudiera ser un ejemplo de transformación. Mis errores y mis luchas pasadas no me hacían menos digna. Al contrario, me daban la oportunidad de mostrar cómo el amor de Dios puede sanar cualquier herida, por profunda que sea. Decidí involucrarme más en mi comunidad, ayudar a organizar actividades en la iglesia e incluso comencé a dar pequeños testimonios durante las reuniones. Aunque al principio me costó, pronto comprendí que mi vulnerabilidad era un puente para que otras personas pudieran conectarse. Al contar mi historia, no solo me sanaba, sino que ayudaba a otros a sentirse menos solos en su camino. Había algo profundamente liberador en ser completamente honesta sobre mi pasado, sobre mis luchas internas y sobre cómo Dios me había mostrado el camino hacia la redención. Cada vez que alguien me decía que mi historia les había tocado, sentía como si un peso se levantara de mis hombros. No estaba solo en mi viaje, y el compartirlo solo multiplicaba la fuerza que todos compartíamos como comunidad. Al final, entendí que mi experiencia de casi muerte no solo había sido una lección para mí, sino una llamada a ayudar a los demás a encontrar la paz que yo había encontrado. La culpa ya no era mi carga. Ahora podía vivir con una renovada gratitud y propósito, sabiendo que mis errores del pasado no eran cadenas, sino escalones hacia un futuro lleno de esperanza. El propósito de mi vida se fue clarificando con el paso de los días. La experiencia que viví me mostró que a veces necesitamos enfrentarnos a nuestras sombras más profundas para poder encontrar la luz. No era solo una lección de perdón hacia los demás, sino también hacia mí misma. Había sido tan dura conmigo, tan crítica, esperando ser perfecta cuando, en realidad, la perfección solo reside en la aceptación de nuestra humanidad. En las noches en que me encontraba sola con mis pensamientos, agradecía a Dios por haberme dado la oportunidad de experimentar algo tan transformador. Mi vida ya no giraba en torno a mis miedos o inseguridades. Ahora se trataba de un viaje continuo hacia el crecimiento, el perdón y la paz interior. Lo más sorprendente fue cómo este proceso de sanación no solo me cambió a mí, sino a todos los que estaban cerca de mí. Mi familia notó la diferencia, mis amigos lo notaron, incluso mis compañeros de trabajo. Mi relación con mi esposo se volvió más profunda, más sincera. Ya no nos escondíamos el uno del otro. Ya no había secretos ni culpas entre nosotros. Juntos comenzamos a caminar hacia un futuro más sólido, más confiado. Ya no me veía a mí misma como una persona rota, sino como una mujer completa, un ser imperfecto pero amado, con un propósito claro y un corazón lleno de paz. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí en completa armonía con mi vida. Al mirar atrás, no puedo evitar sentir una mezcla de gratitud y asombro. Lo que en su momento parecía ser una experiencia aterradora y desconcertante, se convirtió en la mayor bendición de mi vida. La experiencia de casi muerte no solo me permitió ver la vida desde una nueva perspectiva, sino que también me reveló el poder de la redención y el perdón. Pude comprender en lo más profundo de mi ser que no importa cuán alejados nos sintamos de Dios, siempre hay un camino de regreso. No importa cuánto hayamos fallado o cuán rotos nos sintamos, su amor y su gracia son más grandes que cualquier pecado. Este entendimiento me dio la libertad de dejar de lado las cargas del pasado, de abrazar mi humanidad y de vivir en paz con mi imperfecta existencia. Hoy vivo mi vida con una nueva perspectiva. Ya no busco la perfección ni la validación de los demás, porque sé que mi valor no depende de ellos. Mi valor está en lo que soy en los ojos de Dios, y eso es suficiente. Sigo compartiendo mi historia con otros, no porque busque reconocimiento, sino porque sé que hay muchas personas que luchan como lo hice yo. Algunas
aún están atrapadas en sus propios miedos y culpas, pero siempre hay esperanza. El viaje de sanación no tiene fin, pero ahora sé que no estoy sola en este camino. Y eso, en sí mismo, es el mayor consuelo que puedo encontrar. Lo más sorprendente de todo este proceso ha sido darme cuenta de lo poderosa que es la vulnerabilidad. Antes, pensaba que mostrar mis debilidades era una señal de fracaso, pero al abrirme a los demás y compartir mis luchas más profundas, descubrí que, lejos de debilitarme, me hacía más fuerte. La conexión genuina que experimenté con las personas que compartieron sus historias conmigo fue algo que nunca imaginé. A través de mi vulnerabilidad pude tocar sus corazones y a su vez ellos tocaban el mío. De alguna manera, el dolor que había vivido me había preparado para ser un canal de esperanza para los demás. Cada vez que alguien me decía que mi experiencia los había ayudado a ver la vida de una manera diferente, sentía que mi vida, aunque no perfecta, había tenido un propósito mucho mayor. Puedo decir, con total certeza, que la experiencia que viví me cambió para siempre. No solo me enseñó sobre la redención y el perdón, sino también sobre la importancia de vivir auténticamente. Vivir de acuerdo con lo que creemos, ser honestos con nosotros mismos y con los demás, es el camino hacia una vida plena. Ya no vivo con miedo, ni con la sensación de estar atrapada en un ciclo de culpa. Vivo con la confianza de que, a pesar de mis fallos, siempre hay un camino hacia la paz. Y si hay algo que he aprendido, es que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay luz al final. Aunque mi vida ha cambiado profundamente, la experiencia que viví sigue siendo una referencia constante para mí. Es fácil olvidar la lección cuando estamos rodeados de distracciones y de los altibajos cotidianos. Pero siempre que me siento perdida o que vuelvo a cargar culpas innecesarias, regreso a ese lugar en el que estuve, al vacío y al tribunal celestial. Regreso al rostro de Jesús, que me miró con compasión y entendimiento, sin juicio, solo con amor. Esa imagen me da fuerzas, me recuerda que el perdón no solo es posible, sino que es el mayor regalo que podemos recibir. Ahora, cuando siento la tentación de aislarme o de volver a cargar con el peso de mis errores, me recuerdo que, aunque soy humana y vulnerable, siempre puedo volver a encontrar paz en su presencia. A veces, pienso que nunca voy a entender completamente lo que sucedió en esos momentos. Esas sensaciones, esas visiones, el profundo sentido de estar suspendida entre dos mundos. Todo eso sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sé es que mi vida tiene un propósito mucho mayor ahora. Me levanté de esa experiencia con un nuevo sentido de gratitud, de esperanza y, lo más importante, con una fe renovada. La vida continúa y aunque sigo enfrentando desafíos, tengo una claridad que antes no tenía. Ya no temo a los errores ni a las caídas, porque sé que el perdón está siempre al alcance y siempre habrá un camino hacia la paz. Hoy, cuando miro hacia atrás y reflexiono sobre todo lo que he vivido, me doy cuenta de cuán profundamente ha cambiado mi visión de la vida. Ya no tengo miedo de enfrentar mis propios errores ni de admitir mis vulnerabilidades. La paz que ahora siento en mi corazón no es algo que se pueda comparar con nada que haya experimentado antes. Mi vida está llena de propósito y claridad, y esa claridad viene de haber sido capaz de aceptar mi humanidad, mis imperfecciones y sobre todo de haber experimentado la gracia de Dios. Ese amor y perdón divinos me dieron una nueva perspectiva sobre lo que significa realmente vivir. No se trata de ser perfecto, sino de estar dispuesto a seguir adelante, aprender de nuestras caídas y, lo más importante, compartir ese camino con los demás. Así que en este momento, aunque no tengo todas las respuestas y aunque no entiendo completamente lo que sucedió, sé que mi vida tiene un nuevo sentido. He encontrado un propósito más grande que el que jamás había imaginado.
Y cada día, al compartir mi historia con los demás, siento que cumplo una misión que es mucho más grande que yo. Es la misión de llevar luz a aquellos que, como yo, luchan en su oscuridad. Y aunque nunca sabré si logré cambiar la vida de todos los que escucharon mi testimonio, sé que, al menos, pude ayudar a algunos a encontrar el camino hacia su propia paz y redención. Me siento inmensamente agradecida de poder compartir esta experiencia con todos ustedes. Sé que este tipo de relato puede ser difícil de creer, pero yo viví todo esto y, de alguna manera, me ayudó a encontrar un camino de sanación y paz. Si has pasado por algo similar o tienes dudas, me encantaría saber tu opinión. ¿Cómo te sentiste al leer lo que compartí? ¿Has tenido alguna experiencia cercana a la muerte o algo que te hizo ver la vida de otra manera? Siéntete libre de comentar abajo. Quiero escuchar tu historia también, porque creo que juntos podemos crecer y apoyarnos. Gracias por leer hasta aquí y que tu camino esté lleno de luz, paz y mucho amor.